Vamos a crear los siguientes objetos. Esto a modo de debugging vamos a comentarlo o lo podríamos borrar, ¿sí? Ya que vamos a trabajar con la misma metodología. Entonces para eso copiamos esto y vamos a pegarlo acá. Cambiamos empleado 02. El nombre podría ser Damián. ID número 2. Después el apellido Pérez. Edad 29. Y el local date vamos a dejarlo así como está. Me estaba olvidando, podríamos utilizar el date, ¿sí? Tipo dates. Esto deberíamos implementarlo, ¿sí? Deberíamos importar lo que es la clase. Claro, la clase dates tiene solamente algunos métodos, pero para instanciar un objeto de tipo date, new date, y entre sus argumentos hay que pasarle justamente esos parámetros, ¿sí? Control space tendríamos justamente el año, el mes y el día. Entonces para eso vamos a colocar otra fecha, 1981, después lo que es el mes 4 y el día 2, ¿sí? Esto es importante, que lo que te quería mostrar, fíjate que acá automáticamente aparece new dates que está deprecado, ¿sí? Esto cuando vos lo veas en algún tipo de clase que estés utilizando y veas ese guión largo en todo el nombre, significa que ese tipo de método está deprecado. En este caso estamos trabajando con el constructor de la clase, acordate, ¿sí? Estamos instanciando un objeto de la clase. Le pasamos sus parámetros y utilizamos lo que es el constructor. Con ese guión en toda la clase indica que está deprecado. Si simplemente te posicionas sobre ese tipo de clase, te dice que el constructor empleado está indefinido. Bueno, en este caso porque no hemos declarado algún tipo de constructor con el tipo de date, sino el tipo de dato local date. Pero te quería mostrar que esto está deprecado, así que eso tenés que tenerlo en consideración. Vamos a trabajar entonces con esto. Pegar acá 1981 4 y día 2. Después el DNI, lo que es la fecha, o sea, lo que sería el número de DNI, podríamos cambiárselo, me ocurre 39. Ahí va. Después el quill, copiamos lo que es el número de DNI. Vamos a tener que cambiarle lo que son algunos números, en este caso los primeros dos. Y podemos colocar 12 y el último, no sé, 9, podría ser. Y la dirección, bueno, podríamos colocar Avenida Córdoba. Y la altura, 23. O para variar un poco, 1024. Estaría bien, ¿sí? Tienes que tener también en consideración que podrías trabajar lo que es la altura como un entero, ¿sí? Como un entero, con otro tipo de dato, con otro atributo, pero en este caso es considerable que lo podríamos colocar con solamente lo que es la dirección, ¿sí? Mismo la dirección con la altura, en un solo atributo, ¿sí? En un solo tipo de dato. Después el local date, que es la fecha de ingreso, podríamos cambiarle, bueno, 2020, el mes que sea 02, y lo que es la fecha que sea, por ejemplo, 22. El sueldo que sea diferente, 53.000, se me ocurre. Y ahí tendríamos el empleado 2 creado. ¿Sí? Habíamos testeado que todos los campos, ¿sí? Que todos los valores de los atributos estén ok, estaban ok para este caso, así que para este simplemente lo que hicimos es cambiarlo, también están bien. Vamos a crear dos empleados más, ¿sí? Para eso nuevamente copiamos y el empleado número 3 podríamos colocarle que sea, por ejemplo, Sofía. Después el apellido Aguilar, edad por ejemplo 22, local dates 1998, 2, 12, no sé, nos ocurre el DNI 39, no sé, ahí. Este DNI vamos a contarlo a dos valores más.
Bien, ¿cuántos son? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora sí. Le borramos los dos últimos dígitos. Para este está lo mismo. Ahí. 51 y acá 24. Vamos a copiarlo. El quill también se lo cambiamos. 10 que sea. Y acá 1. La dirección podríamos colocarle, en este caso Fumas Alberdi. La altura 07. ¿Sí? Local date, que es la fecha de ingreso 2020, vamos a dejarlo ahí. También 02, que sea 10. Y el sueldo 46.000, por ejemplo. Bueno, voy a crear 2 empleados más. Pauso el video y continuamos. Y bueno, acá tendríamos estos 5 empleados, ¿sí? Empleado 01, empleado 02, 03, 04, 05. Podríamos crear diferentes clases que sean, por ejemplo, no sé, clase administración, clase coordinación, clase gerentes, clase, por ejemplo, programadores, clase servicio técnico, bueno, lo que sea. Y trabajar mismo con la clase empleados, cosa que vamos a hacer después, trabajando con la parte de herencia, polimorfismo también, ¿sí? En el cual vos podés implementar diferentes clases que hereden todas esas clases funcionalidades de una clase padre, en este caso por ejemplo empleados, pero como te digo, lo vamos a ver en su debido momento. Lo más importante que tengas en consideración es que evidentemente nosotros no nos vamos a poder abstraer de instanciar objetos de esta forma, ¿sí? Pasándole los valores por constructor, porque no podemos resumir más el código que lo que tenemos acá, ¿sí? No sé si tuviste la oportunidad de trabajar con base de datos. Base de datos sería prácticamente lo mismo. Si vos tenés que ingresar información de alguna u otra forma para que se vaya completando la base de datos. Una vez que vos ya tengas todo armado, todo diseñado, todo de forma arquitectónica, ¿sí? Todo construido para que vos ingreses esos tipos de datos. Bueno, nosotros tendríamos exactamente lo mismo. La diferencia es que creamos la clase de cero, ¿sí? Pero podrías tener esta clase y te dicen, bueno, no sé, tenés que ingresar todos estos valores a la clase. Y bueno, te tienes que fijar justamente qué tipo de atributo tiene la clase para poder ingresar todos estos valores, ¿sí? Porque si no, no va a tener sentido ingresar valores que no estén dentro de lo estipulado. Pero bueno, como te digo, esto no lo podemos abstraer, hay que ingresarlo a mano, ¿sí? Podríamos crear, sí, un tipo de utilidad que se trabaja mucho con paquetes tipo útil, y dentro de esos paquetes vos podés instanciar clases de forma de que si imagínate tenés los mismos atributos, ¿sí? Podrías traer la información de una API, por ejemplo, sería viable, y traer toda esa información de la API que esté en internet. El tema es que hay que ver si está actualizada o no está actualizada. Si una API sería una biblioteca en el cual traes esa información de internet y la podés copiar a un archivo o una base de datos o mismo trabajarlo con internet. Es muy común trabajar con APIs ya armadas por internet de proveedores y no tenés que hacer todos estos pasos, ¿sí? Te ahorras todo esto porque esto es pérdida de tiempo. Acá tenemos 5 empleados, pero claro, una empresa no va a tener 5 empleados, va a tener 20, 40, 300, y esto escribirlo a mano, no sé si está tan bueno así, hacia lo crudo, ¿sí? Así que bueno, en el próximo video vamos a ver cómo podemos comenzar con la parte de streams y filters para justamente traer la información que nosotros requeramos de estos tipos de empleados y de esa forma poder, por ejemplo, organizar ciertas características de los empleados en ciertos grupos. Si por ejemplo, no sé, quiero los apellidos de los empleados que comience por tal letra. No sé, quiero por ejemplo los empleados que tengan tal sueldo. No sé, quiero por ejemplo el sueldo máximo de todos los empleados. Quiero por ejemplo los ID de tal empleado, quiero el empleado que tenga tal ID, por ejemplo, ¿sí? Bueno, cosas por el estilo.